In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora, Deo Patris et Gloria et Filio, qui amor tui surrexit ac paraclito in saeculorum saecula. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende nos in proelio, contra iniquitiam ed insidias diaboli est oppressidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtud en inferno detrude. Amén. Bien, entonces vamos a terminar con ustedes el año de nuestro Señor, año Domine 2023. Esta va a ser la última clase en cuanto a formación. Ya este domingo es la Natividad de nuestro Señor a la medianoche. Vamos nosotros a tener, por gracia de Dios, la Misa del Gallo a las 24 horas. Y luego el 25, la misa a las 12:30, la misa tradicional. Bien, dicho esto, quisiera recordar lo que nos dice el Señor. Estamos viviendo unos tiempos y con las noticias que se vienen desde el Vaticano cada día, no deja de sorprender. Ya nos dice el Señor que oí otra voz venida del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados y no participar en sus plagas, pues sus pecados se han acumulado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Esto nos recuerda San Juan en el libro del Apocalipsis, el capítulo 18, versículos 4 y 5. Esta situación realmente es grave, lo que estamos viviendo, pero ya se nos avisó de lo que íbamos nosotros a vivir. Entonces voy a compartir una pantalla. Muy bien. Hoy por hoy les invito a que seamos esa resistencia en los tiempos ya profetizados, tiempos de apostasía, y se nos pide que resistamos firmes en la fe. La última prueba de la Iglesia nos dice el libro del Catecismo que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Al comenzar entonces este capítulo de fin de año y preparándonos con la gracia de Dios para el nuevo año, ya que la providencia nos va a regalar, permítaseme que comparta con ustedes estas líneas con el fin de invitarles a todos a una reflexión. Hemos iniciado hoy con un versículo del libro del Apocalipsis de San Juan y desearía meditar con ustedes dos cuestiones fundamentales. El llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre a la misión, donde estemos. Ustedes como esposos, como profesionales, como padres, como hijos, a nosotros como misioneros. ¿Y cómo ha sido esa respuesta o nuestra pobre respuesta a su gracia
Y el hecho de que en este momento tan grave de la historia, de la Iglesia y de la humanidad, cada uno debe tomar partido. Ya no queda tiempo para tibiezas, ya que nos encontramos en los albores de una gran batalla por la salvación de nuestras almas. Sosteniendo que, como nos recordaba Castellani en su libro El Apocalipsis de San Juan, estamos, a diferencia de los primeros cristianos que luchaban contra emperadores, enfrentándonos al mismísimo anticristo. Recordemos que el libro del Apocalipsis nos hace memoria que este mundo terminará. Pero dicho término se verá precedido por una gran tribulación y una gran apostasía, tras las cuales sucederá el advenimiento de Cristo y de su reino, que no ha de tener fin. Y para esto quiero hacer solo unas especificaciones. ¿Qué es lo que se nos pide ante esto? Hay unos conceptos básicos, que es resistencia, del latín resistere, es la acción y efecto de resistir o resistirse, dicho de un cuerpo, de una fuerza, oponerse a la acción o violencia de otra. En este contexto, resistir firmes en la fe, en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, nos dice: sed sobrios y estad en vela, vuestro adversario, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos sufren vuestros hermanos en el mundo. El Dios de toda gracia, que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de un breve tiempo de tribulación, Él mismo os hará aptos, firmes, fuertes e inconmovibles. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es la primera carta de San Pedro. En este sentido, es urgente que el verdadero cristiano tome la decisión trascendental de unirse a Cristo y separarse de todo lo que no sea de Él. Es decir, es un llamado a que tomemos postura en esta gran batalla. Y hemos hablado de una apostasía. En este sentido, este término viene del término griego apostasía, que significa salida, defección, revuelta o rebelión. Ha sido descrita como una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. ¿Y qué es lo que ha pasado el día de hoy con ese tremendo documento donde, como decía este gran filósofo Solzhenitsyn, sabemos que nos mienten, ellos saben que nos mienten, saben que sabemos que nos mienten, sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten, y sin embargo siguen mintiendo con esos documentos que quieren hacer creer que solo por una acción pastoral van ahora a bendecir el pecado? Entonces, recordemos esto, este término de apostasía, que es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntaria y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. Es lo que están haciendo. Un abandono voluntario y consciente, firmado con esos documentos, de su fe en Dios y concretamente en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que ya nos decía el 10 de enero de 1890 el gran Papa León XIII. Abro comillas, él decía: cada día se deja sentir más y más la necesidad de recordar los preceptos de cristiana sabiduría para en todo conformar a ellos la vida, costumbres e instituciones de los pueblos, porque descuidados de estos preceptos se ha seguido tal diluvio de males que ningún hombre cuerdo puede, sin angustiosa preocupación, sobrellevar los actuales, ni contemplar sin pavor los que están por venir. Porque a pesar de que estos documentos no me extrañan, pero vemos la manera en que están haciendo algo que ya nos dijeron que iban a hacer hace un par de años.
y únicamente ha salido a la luz. Pero apenas esto empieza, queridos hermanos, empieza a salir a la luz. Dicho esto, es un grave crimen el dejar de ser fieles a Dios por complacer a los hombres. Una maldad consumada, quebrantar las leyes de Jesucristo por obedecer a los magistrados o bajo pretexto de conservar un derecho civil o eclesiástico, ignorar los derechos de Cristo. Y ya nos dice el Señor que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No hay así en la paz como en la guerra quien aventaje al cristiano consciente de sus deberes, pero debe estar listo a sufrir y preferir todo, aun la misma muerte, antes que abandonar como un desertor la causa de Dios y de la Santa Iglesia. Deberes de la Iglesia tomar el patrocinio de la verdad y extirpar de las mentes el error. Deber que está obligada a cumplir siempre e inviolablemente, porque a su tutela ha sido confiado el honor de Dios y la salvación de las almas. Pero cuando la necesidad apremia, no solo deben guardar incólume la fe los que mandan, sino como Santo Tomás mantiene que, abro comillas, cada uno está obligado a propagar la fe delante de los otros, ya para instruir y confirmar a los demás fieles, ya para reprimir la audacia de los infieles. Cierro comillas. Sigue León XIII, que ceder el puesto al enemigo o callar cuando de todas partes se levanta incesante clamoreo para oprimir la verdad, propio es, o de hombre cobarde, o de quien duda estar en posesión de las verdades que profesa. Lo uno y lo otro es vergonzoso e injurioso a Dios. Lo uno y lo otro contrario a la salvación del individuo y de la humanidad. Ello aprovecha únicamente a los enemigos del nombre cristiano, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. Finalmente, continúa el 13, a todos es dado oponer y mostrar aquella fortaleza del alma que es propia de los cristianos, y muy frecuentemente, ante tal despliegue de coraje, se quebrantan los bríos de los adversarios y se desbaratan sus planes. Los cristianos además han nacido para el combate, y cuanto éste es más encarnizado, tanto con el auxilio de Dios es más segura la victoria. Confiad, yo he vencido al mundo. Cierro comillas. Esto fue León XIII en su encíclica Sapiencia Cristiana. Y es increíble, ya empiezan a darse los primeros comentarios sobre este documento que se emitió el día de hoy, donde se burlan de nosotros, ¿no? Solo quiero recordar el nombre. eh, Fiducia supplicans, la súplica de los fieles. Qué nombres que usan para confundir. Y a la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos se ha pronunciado con el apoyo y aclarando que esto es únicamente una decisión pastoral, no tiene que ver con el matrimonio sacramental. O nos creen tontos o no sé qué nos creen, pero en algo tienen razón, que el cristiano no está formado y que van a ponernos cantidad de barbaridades y lo llevarán a efecto, porque la gran mayoría de quienes se creen católicos no lo son, ni siquiera saben los 10 mandamientos en orden. Peor el catecismo. Muchos de ellos no han leído ni siquiera un capítulo, y no digo del catecismo de San Pío X, el catecismo después del concilio. Muchos ni siquiera lo han abierto. Entonces, por supuesto que se burlan y que sacan esos documentos queriéndonos hacer creer que solo es una decisión pastoral y que no cambia nada, porque tienen un equipo de marketing que sabe escribir muy bien para confundir. Bien, estos son los tiempos, tiempos de remolinos, tiempos de intensa batalla. Y como deben saberlo muchos de ustedes, incluso en el mundo secular, los empresarios normalmente hacíamos al inicio de cada año un paréntesis de nuestras actividades para consagrarlo a examinar el estado de nuestra empresa, de nuestros empleados, de nuestros objetivos, de la misión, visión, etcétera.
y cambiar lo que se deba cambiar o seguir el camino de éxito recorrido. En el mundo nuestro, de ustedes como profesionales, padres, etcétera, esposos, y en el mundo nuestro de la misión, es necesario que en estos días que la iglesia se prepara para la Navidad, deberíamos hacer un examen no solo de conciencia, sino un examen de dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar a nuestro objetivo. En cuanto a la primera reflexión que hice en base al Apocalipsis capítulo 18, me encuentro meditando, entre otras cosas, es que en tantos años de misión se ve una triste y penosa realidad, ya que a pesar de la urgencia que existe por nuestra propia formación y salvación de las almas, y que se nos invita a que vivamos radicalmente nuestra fe, incluso dentro de aquellos que dicen pertenecer a movimientos por la tradición, solo se encuentra una triste respuesta verbal y no de acción. Están convirtiéndose en unas esponjas. Asimilan de todo. Miran cuántos programas, cuántos videos, pertenecen a cientos de canales, saben lo último, pero todo es absorción. No hay un compromiso ni una respuesta verbal y de acción. Y el compromiso sine qua non que deberíamos tener todos los bautizados, hoy por hoy es tan superficial que da miedo. Y esta falta de compromiso del laico en general, creo que se da por varias causas espirituales, que no las pretendo examinar esta noche porque sería muy exhaustivo, sino meditar principalmente en dos. Siendo una de ellas la desorientación satánica, predicha por la Santísima Virgen María en Fátima, y la otra al demonio de la sedia, ese misterio demoníaco que interviene en dos hechos particulares. Primero, es particularmente importante la aparición del 2 de febrero de 1634 de Nuestra Santísima Virgen María del Buen Suceso cuando dijo, abro comillas, la luz del santuario se apagó. La Virgen explica después a la Madre Mariana que esto representa la iglesia del siglo XX y adelante y explica los 5 significados de aquel acto simbólico. Según las palabras de Nuestra Señora, la luz que se apaga representa, en primer lugar, la difusión de herejías en el siglo XIX y XX que apagarán la preciosa luz de la fe en las almas. En segundo lugar, la gran catástrofe espiritual en el convento y por extensión de toda la iglesia. Tercero, la gran impureza que satura la atmósfera. Como un mar sucio, dice la Virgen Santísima, inundará las calles, las plazas y los puestos públicos con una sorprendente libertad. Dijo, así no habrá almas vírgenes en todo el mundo. En cuarto lugar, la corrupción de la inocencia de los niños y la crisis del clero. Quinto, la pereza y la negligencia de los ricos, que serán testigos al observar su iglesia oprimida, perseguida y el triunfo del demonio, sin emplear sus riquezas para atacar el mal y restaurar la fe. En las revelaciones que la Virgen hizo a la Madre Mariana hay muchas profecías que se realizaron puntualmente en referencia a la historia de este pequeño país del Ecuador y a los acontecimientos de la Iglesia Católica. Con respecto a la Iglesia Universal y en particular a la Iglesia en el siglo XX, la Virgen habla de acontecimientos trágicos y sangrientos relacionados con una terrible crisis espiritual. Esta noche oscura de la Iglesia la podemos sintetizar así: masiva apostasía en Iglesia, corrupción del clero y crisis de las vocaciones, propagandas de herejías como la de hoy día, abandono de las reglas de la vida religiosa y culpa de la autoridad eclesiástica por semejante ruina.
Y B, el demonio de la sedia o pereza espiritual es el oscuro mal de nuestro tiempo. La sedia es una tristeza por el bien, por los bienes últimos. Es tristeza por el bien de Dios. Es una incapacidad de alegrarse con Dios y en Dios. Parece que esta sociedad depresiva, en la medida en la que aumenta el disfrute de las cosas, pierde la capacidad de disfrutar y alegrarse y produce entonces un nuevo tipo de fiesta que ya no es la fiesta de la celebración de la vida, sino que es una fiesta de evasión de la cual vuelve a la vida diaria con una sensación de aburrimiento o abrumado después de haber huido, como que se recluye de nuevo en la cárcel de las cosas y no encuentra ya la alegría de los vínculos. Es una sociedad que no puede estar en silencio. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en silencio y meditar? Desde la mañana apenas amanece, prendemos el radio, la televisión, el internet. Cuando tomamos el auto para ir al trabajo, prendemos el radio o escuchamos música. En el trabajo igual, música o noticias. Luego en la noche de regreso a casa, otra vez el radio. Llegamos a la casa, la televisión, el internet y dormimos y no nos podemos dormir sin antes no haber visto cuántos han muerto en Rusia, en el Medio Oeste, si tenemos que tener sangre para poder acostarnos tranquilo. Es una sociedad en que se está agrediendo a los vínculos y principalmente al principal que es el vínculo con Dios. Y como les dije la semana anterior en la persecución que se hace hoy por hoy a todo lo que es cristiano, estamos viviendo una noche muy larga. Y es importante que en esta batalla, esta última batalla de este año, preparándonos para lo que viene el 2024, es importante que el discípulo fiel a Cristo y a su verdadera iglesia se cambie hacia el ejército correcto. En este año de 2023 se han trazado las líneas de combate. Ya en el 19, recordarán, se peleaban las primeras batallas reales, confinamientos, etcétera, etcétera. Y antes de que comience la lucha y antes de que muchos se pierdan porque están detrás de las líneas equivocadas del combate, adormecidos entre los rangos de los demonios creyendo servir a Dios, en comparación con los coros de ángeles, es de vital importancia para el discípulo lleno de fe moverse hacia el ejército correcto. ¿Estás tú en el ejército apropiado? ¿Estás tú bajo el patrocinio de María Santísima, bajo las órdenes de San Miguel Arcángel, en el ejército de Dios? El tiempo es esencial. Ahora es el momento de dar el cambio antes de que comience la verdadera batalla. Y ustedes no querrán encontrarse detrás de las líneas de batalla en el ejército equivocado. El dilema al que nos enfrentamos o que se enfrenta el discípulo fiel en este momento de la historia es que esta batalla espiritual que apenas está vislumbrándose es como ninguna otra guerra que se haya peleado en la historia del mundo. Es una guerra que debe ser batallada principalmente a nivel espiritual, pero también una guerra en la que a primera vista no hay lados claros. ¿Cómo sé que estoy luchando con el ejército correcto? El discípulo fiel de hoy, cuando se cambia al ejército correcto, no puede ya mirar fácilmente a la unidad familiar, ya que la mayoría de las familias en estos días están fundamentalmente divididas en asuntos de fe y moral. El discípulo fiel de hoy no puede mirar a los partidos políticos tradicionales ni a sus dioses en la tierra que piensan que van a cambiar por fin la economía, la política del país, ya que los partidos políticos de hoy están demasiado comprometidos por ideologías opuestas a la fe. Además, el discípulo fiel de hoy no puede alinearse fácilmente con las órdenes y sociedades fraternales establecidas en la iglesia, como los caballeros de Colón,
los franciscanos seglares, Juan 23, Emaús y demás, porque muchas de estas sociedades también están enredadas en la falsa iglesia. Y para que no se escandalicen, nótese que cuando hablo de falsa iglesia, y para evitar que muchos de ustedes se escandalicen, les recuerdo dos hechos. Primero, el padre Leonardo Castellani, gran defensor de la tradición, considerado por muchos el Santo Tomás de Aquino de América, en su novela Juan 23, escribe que la iglesia se dice en tres sentidos. Hay la iglesia que es el proyecto de Dios y el ideal del hombre, y está comenzada en el cielo, la esposa, a la cual San Pablo llama sin mancha. Esa es una. Hay la iglesia terrenal, donde están el trigo y la cizaña mezclados para siempre, pero se puede llamar santa por su unión con la de arriba por la gracia, sería la dos. Y hay la iglesia que ve el mundo, el Vaticano, que trata con el mundo, que está quizá más unida con el mundo que otra cosa y que desacredita al todo. Estamos ahora entonces, hecha esta aclaración, ante la confrontación histórica más grande que los siglos jamás han conocido. Esto nos repetía Juan Pablo II. Estamos ante la lucha final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. No creo que el ancho círculo de la iglesia estadounidense, decía Karol Wojtyła, ni el extenso círculo de la iglesia universal se den clara cuenta de ello. Pero es una lucha que descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Pero la confrontación sigue ahí y la presencia de Satanás en la historia habrá de hacerse más fuerte a medida en que el hombre y la sociedad se alejen más de Dios, hasta llegar a un grado tal en que, como dijera la Madre de Dios en 1917 durante sus apariciones en Fátima, todo parezca perdido. Hasta ahí lo que dijo Karol Wojtyła el 9 de noviembre de 1976 en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, en Estados Unidos. Y dicho esto, que es el preámbulo, habría que taparse los ojos para no ver que la Iglesia Católica atraviesa una grave crisis. Se esperaba ya durante los años 1960, en la época del Concilio Vaticano II, una nueva primavera para la Iglesia, pero sucedió todo lo contrario. Miles, cientos de miles de sacerdotes han abandonado su sacerdocio. Miles de religiosos y de religiosas han retornado a la vida secular. En Europa y en América del Norte, las vocaciones son muy raras y ya no se puede contar el número de seminarios, de conventos y de casas religiosas que han tenido que cerrar y continúan cerrando. En Quebec nosotros tenemos antiguos monasterios, parroquias que están liderados por laicos o por una religiosa que no tienen sacerdotes y que hacen los domingos lo que ellos llaman la lectura de la palabra de Dios. Muchas parroquias permanecen sin párroco y las congregaciones religiosas deben abandonar escuelas, hospitales y casas de ancianatos. Ya nos decían que por alguna fisura el humo de Satanás se ha introducido en el templo de Dios. Tal fue el lamento de Pablo VI, el 29 de junio del 72. Y él mismo en 1968 pronunció la frase bien conocida, donde dijo que la iglesia se encuentra en una fase de autodestrucción, abro comillas. La iglesia se encuentra en una hora de inquietud, de autocrítica, diríamos hasta de autodestrucción. Es como una convulsión interior aguda y compleja, la cual nadie se hubiera esperado después del concilio, como si la iglesia se dañara a ella misma. Esto dijo Paulo VI en el discurso el 7 de diciembre de 1968. Dicho esto, es imperativo para ustedes, para mí, el que se cambie, si se puede, a una parroquia donde se predique la fe auténtica de la Iglesia Católica Apostólica y Romana,
donde se administren los sacramentos de la Iglesia como debe ser, con devoción y reverencia, y se inculque la tradición donde se defienda vehementemente la fe ortodoxa que se proclama en los evangelios. Queridos hermanos, al iniciar esta fiesta de Natividad y la del nuevo año 2024, el desafío de encontrar una parroquia así, un escuadrón de lucha si lo deseas, es difícil y casi imposible. Muchos sacerdotes, parroquias, diócesis y demás están comprometidos y tan descentrados que esta tarea es casi imposible, pero con la gracia de Dios tiene que hacerse, porque una vez que comience la batalla, estos lugares tibios de pseudo adoración serán escupidos, porque no son ni calientes ni fríos, sino simplemente tibios. El cristiano tibio no sobrevivirá a la gran batalla cuando llegue, sino que caerá. Y como nos recuerda el Señor en el Evangelio, abro comillas, así porque eres tibio y ni caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:16. Se nos está diciendo a nosotros, fieles católicos de estos tiempos, que debemos enfrentar la realidad actual, que la iniciativa para preservar la fe ahora recae en nosotros, en ustedes y en mí. Dicho esto, recuerdo la famosa cita del venerable Monseñor Fulton Sheen en un encuentro con los caballeros de Colón en junio de 1972. Él decía, ¿quién va a salvar nuestra iglesia? No nuestros obispos, no nuestros sacerdotes y religiosos, depende de ustedes, la gente. Ustedes tienen las mentes, los ojos, los oídos para salvar a la iglesia. Su misión es ver que sus sacerdotes actúen como sacerdotes, sus obispos actúen como obispos y sus religiosos actúen como religiosos. Hasta ahí lo que dijo Fulton Sheen. Y un segundo imperativo para nosotros fieles hoy, en orden a alinearnos en el lado correcto de la batalla, es convertirnos en hijos o hijas de María Santísima. Alineados con la Santísima Madre, el discípulo fiel estará protegido por el manto de ella y nos protegerá. Protegerá al discípulo de las maquinaciones y trampas sutiles del demonio y no nos dejará caer en la confusión y en apostasía. Además, el discípulo que reza su Santo Rosario regularmente con María seguirá siendo ortodoxo a la fe auténtica por esta reflexión sobre los misterios centrales de nuestra fe. Otra forma segura de mantenernos en el ejército ganador, en el escuadrón correcto, es hacer de las Sagradas Escrituras, de la tradición y de la vida de los santos nuestros libros favoritos. No pierdan tanto el tiempo investigando qué va a pasar mañana ni de aquí a un mes. Para el discípulo fiel, por ejemplo, la Sagrada Escritura no es solo para leerla de forma ocasional o tranquila, sino más bien para su oración inspirada y su redirección espiritual, ya que encontrar hoy en día santos sacerdotes para una dirección espiritual cabal es casi imposible. Muchos dicen que tal cosa ya no es pecado. Estamos viviendo en otros tiempos, como nos acaban de decir hoy día, que se puede bendecir ya todo pecado. En este sentido es importante, al leer y orar con la Sagrada Escritura, usar una buena traducción de la Biblia, como siempre hemos recomendado en este canal. Una de ellas, la Sagrada Biblia de Nácar Colunga, ediciones desde el 44 hasta 1957. Las posteriores al 60 ya tienen comentarios modernistas. La Sagrada Biblia de Beauvais, Cantera, edición de 1947, que es muy buena. La Sagrada Biblia de Cantera Iglesias, edición de 1975, que es muy buena la traducción del original. Buena para estudiar la Biblia seriamente. También la Biblia de Jerusalén, la de 1973, es bastante fiel, aunque es inferior a la traducción original en francés. A partir del 1998, el texto y las notas tienen tintes modernistas. Las introducciones de los libros y las notas tienden a negar la historicidad de los evangelios
y reducirlo todo a folclore y leyenda. Otra buena Biblia es la Biblia de Navarra, muy buena en su conjunto, tanto el texto como las introducciones y las notas. Una que usamos nosotros y que recomendamos para estudio es la Biblia platense o comentada de J. Straubinger, que es una buena traducción de la Sagrada Escritura, aunque realizada en la primera mitad del siglo XX. Se acabó de traducirla en 1951. La que no recomendamos nunca es la latinoamericana, comunista, fascista, socialista. Estamos ante una decisión trascendental. Te invito a que tomes partido, alístate en las tropas, la batalla seria está por comenzar. Te recuerdo que el lado en el que escojas estar es de suma importancia. Un lado perderá y llevará a sus seguidores a la condenación eterna, y el otro lado ganará y será conducido a la nueva creación. Recordemos ya lo que nos decía Santa Teresita para aquellos que piensan que somos aguafiestas, que todo lo vemos negativo. Ella nos enseñaba y decía, yo siempre digo toda la verdad. Si no quieren saberla, no vengan a buscarme. Es tiempo de reflexionar. Aprovechemos este tiempo que Dios nos da para realmente vivir por unum et anima una, es decir, un mismo espíritu, un mismo corazón, una sola alma. Para terminar, voy a compartir una diapositiva de unos conceptos básicos, porque es importante que comprendamos a qué resistencia se nos está llamando. Hablar de resistencia en historia, hoy por hoy, la doctrina de la Iglesia no significa en modo alguno hacer apología de la desobediencia y la rebelión. Todo lo contrario. Voy a hacer apología de la obediencia. La virtud de la obediencia, no de la desobediencia, autoriza a la resistencia católica frente a las autoridades familiares, políticas y religiosas cuando éstas infringen la ley divina y natural. Y quiero recordarles que por estas enseñanzas a mí me cortaron de la misión después de 40 años de misión con mi esposa por haber predicado lo que dice la Iglesia sobre la obediencia. Bendito sea Dios. Esta virtud moral de la obediencia, cuando se habla de ella, se suele pensar en el voto que hacen los religiosos. Es el voto más difícil de observar y por tanto el más perfecto de los tres, ya que sacrifica lo más importante, la propia voluntad. Pero antes que un voto, la obediencia es una virtud moral. Santo Tomás define la obediencia como la virtud moral que prepara la voluntad para cumplir los preceptos ordenados por los superiores. Al obedecer a los superiores legítimos, obedecemos a Dios, porque toda potestad procede de Él. Así pues, la obediencia, como todas las virtudes, tiene un fundamento divino y humano. Ahora, ¿están obligados los súbditos a obedecer en todo a sus superiores? El principio por el cual a los superiores se les debe obediencia es porque representan la autoridad misma de Dios, tiene unas repercusiones importantes. Nuestros superiores en el orden familiar, político y eclesiástico representan la autoridad en tanto que respetan y hacen respetar la ley divina. La ley divina no es tal porque lo imponga un superior, sino porque se cimenta en sí misma, o sea, en su autoría divina. Dice San Pablo que quien ejerce la autoridad es ministro de Dios para hacer el bien. Ahora bien, el amor a la voluntad de Dios nos puede impulsar a rechazar las autoridades y leyes que rechazan a Dios y que al rechazarlo perjudican la gloria de Él y ponen en peligro las almas.
Concluye Santo Tomás. El hombre está sujeto a Dios de modo absoluto en todas las cosas, internas y externas. Por eso está obligado a obedecerle en todo. Por el contrario, los súbditos no están sujetos a sus superiores en todo, sino solo en algunas cosas determinadas. Así pues, pueden distinguirse tres clases de obediencia. La primera, suficiente para salvarse, está en obedecer lo que es obligatorio. La segunda, perfecta, obedece en todo lo que es lícito. Y la tercera, desordenada, obedece incluso en lo ilícito. Bien, terminemos con esta reflexión que hizo el venerable Fulton Sheen acerca del falso profeta y el anticristo. Él nos dijo en 1950, estamos viviendo en los días del Apocalipsis, los últimos días de nuestra era. Las dos grandes fuerzas, el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del anticristo, están empezando a trabajar en las líneas de batalla para el final. El falso profeta tendrá una religión sin cruz, una religión sin un mundo por venir, una religión para destruir religiones. Habrá una iglesia falsificada. La iglesia de Cristo, la iglesia católica, será una, y el falso profeta creará otra. La iglesia falsa será mundana, ecuménica y global. Será una federación de iglesias y las religiones formarán un cierto tipo de asociación global, un parlamento mundial de iglesias. Se vaciará de todo contenido divino y será el cuerpo místico del anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su Judas Iscariote y será el falso profeta. Satanás lo contratará entre nuestros obispos. El anticristo no será llamado así, de lo contrario no tendría seguidores. No usará medias rojas, ni vomitará azufre, ni traerá un tridente o una cola como Mefistófeles en Fausto. Esto es para ayudar al diablo a convencer a los hombres de que él no existe. Cuando el hombre lo niega, más poderoso se vuelve. Dios se ha definido a sí mismo como yo soy lo que yo soy, y el diablo como yo soy el que no soy. En ninguna parte de las escrituras encontramos que el diablo fue descrito como un tonto. Más bien se lo describe como un ángel caído del cielo, como el príncipe de este mundo, cuyo propósito es convencernos de que no hay vida eterna. Su lógica es simple. Si no hay cielo, no hay infierno. Si no hay infierno, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, entonces no hay juez. Y si no hay juicio, entonces el mal es bueno y el bien es malo. Pero ¿cómo nos convencerá de su religión? Lo decimos con espíritu de hondo amor al papado, rechazando toda forma de galicanismo, conciliarismo y anti-infalifabilismo. En resumen, todo error que apunte a disminuir el papado y la misión del papado. Profesamos con toda la Iglesia que no hay sobre la tierra autoridad más alta que la del Papa, porque no hay misión ni encargo más elevado que el suyo. En la persona de Pedro y sus sucesores, Jesucristo ha confiado al romano pontífice la misión de ser cabeza visible de la Iglesia y vicario de él. La Constitución dogmática Pastor Eternos del Concilio Vaticano I definió los dogmas del primado romano y de la infidelidad pontificia. Por eso, como nos recuerdan muchos obispos hoy por hoy, aunque contados con las manos 3 o 4, pero ya son muchos, de algo positivo, que de esta situación que estamos viviendo no hay poder humano que nos pueda salvar, solo divino. Esta ha sido, queridos hermanos, la llamada a que escojamos el lado correcto en que debemos tomar posición ante esta última batalla que se nos va el alma. Y tenemos que hacerlo con hombría, con valentía, con decisión.
Ya no es tiempo de cobardías, no es tiempo de disidencias, es tiempo de los fieles, es tiempo de Cristo, es tiempo de la Santísima Virgen María. Y ellos nos están llamando. ¿Cuántos de nosotros vamos a escuchar su llamado? Bien, hasta ahí voy a parar. Si es que hay preguntas, por favor háganlas. Voy a tratar de leer en el chat. Em, Voy a ver cómo le hago. Ok. Bien, necesitaba ver el chat. Ahí estamos. ¿Dónde está el chat? El copilín. Ok. Bien. Sí, la grabación Dios mediante la tendrán mañana. Eh, Tan pronto la editemos y la subiremos a los canales apropiados. Em, no sé si hay alguna pregunta sobre el tema, porque si no, igual voy a conversar con ustedes. Santiago sigue todavía un poquito o bastante enfermo, justamente por eso no pudo acompañarme esta noche, y no sabemos si mañana también él podrá acompañar o no al profesor Damián Galerón. Me imagino que se contactará con él y tratarán de hacer la charla en miércoles o jueves. Oremos por Santiago para su pronta recuperación y que podamos tenerlo nuevamente con el profesor en los días habituales. Pero creo que esta semana va a ser difícil que mañana tenga la charla el profesor Damián. Será para miércoles o jueves, me ha dicho Santiago. Esperemos que se recupere. Bien, no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta sobre lo que hemos hablado la noche de hoy, de esta preparación para la batalla final. No tengan miedo. Buenas noches, Carlos. Sí, señor. Sí, buenas noches. Carlos, la pregunta es, ¿la iglesia no tiene una herramienta cuando pasan estas cosas de que se firma algo como lo que se firmó hoy para poder corregirlo? No, como lo afirma bien Monseñor Vígano, ex nuncio en Estados Unidos, no hay poder terrenal de, de esta situación, solo que los cardenales, los señores cardenales, convoquen un cónclave para hacer lo que tienen que hacer, pero no lo vemos, no hay quien llame a esto. Y aún así no pueden juzgar al Papa, no hay poder terreno que juzgue al Papa, él es la suprema autoridad. Y no estoy con eso aseverando que tal o cual persona es papa. Lo que estoy diciendo es que no hay poder terrenal y las cosas como están hoy por hoy, quien está usurpando el trono de Pedro funge como papa y ha firmado ese documento. Entonces, no hay poder terrenal que al momento quite eso. Es decir, tendrían que ser, tendría que ser juzgado no solo este documento, estas cosas, sino todo su papado. No sé si me expliqué bien. Sí, señor, pero cuando es algo que va tan claramente en contra de la doctrina, o sea, no, o sea, No, no, yo sé. hasta qué punto llega eso, porque ya que sea algo más claro, ya, o sea, ya se pasó de todo, o sea, o sea, como que es imposible que no haya forma de detener algo que está tan en contra de la verdad. Claro, es que él sabe lo que nosotros sabemos y sabe que sabemos, pero no le importa porque tiene la autoridad total. Em, Esto ya se lo venía a venir, hace 2 años les avisamos de todas estas cosas van a pasar. No había estado en un documento, hoy ya está. Lo mismo pasó con Amores Leticia, recuerden, cuando, solo hagamos un poco de memoria. Cuando se escribió Amores Leticia, que se presume fue el mismo cardenal Tucho Fernández quien escribió, en la nota 151, si mal no lo recuerdo, se aprobaba la comunión a todos los adúlteros, etcétera. Muy pocos levantaron la voz. Y cuando unos obispos, no recuerdo bien si fue la Conferencia Episcopal de Argentina, pero fueron obispos en Buenos Aires, le preguntaron a Roma si es que se podía ya dar la comunión
a personas que están viviendo, que son divorciadas, y etcétera, a todos los que viven moro uxorium, es decir, no en el matrimonio también. Y el Vaticano afirmó que sí, que esa es la manera correcta de interpretar Amoris Laetitia. Entonces, ya probaron eso. Lo que han hecho ahora es extenderla más hacia las uniones de las personas del mismo sexo. Y no hay, obviamente, en ese entonces unas dos, tres voces salieron a darnos luz, pero nadie más. Es como hoy día, les comenté al inicio, lean ustedes si saben un poquito de inglés o también lo tienen en español en la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos, que apoyan y aceptan con agrado este informe del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Tucho Fernández, con todo lo que implica y con la nota que nos hacen como que fuésemos estúpidos, de que solo es una ¿Aló? acción pastoral y que esto no cambia la ¿Aló? doctrina sobre el sacramento del matrimonio. Es decir, lo cobija muy bien y de ahí el único que se ha opuesto hasta ahora, de lo que yo he leído las noticias, es el cardenal, perdón, el Monseñor Strickland, que ha hecho un llamado a a los obispos, a sus hermanos, a que resistan, a que digan no. Lo único que podemos hacer ahora es lo que les había dicho en el programa esta noche, resistir y ayudar a otros que miren lo que están haciendo. No podemos, no tenemos nosotros el poder, ni los cardenales, los obispos al momento tienen ese poder, por eso yo voy a tratar de colocarles a ustedes el texto de lo que dijo Monseñor Vígano. No hay poder en la tierra que pueda cambiar esto, solo una intervención divina. Eso es como estamos al momento. Sí, señor, muchas gracias. De nada. Bien, y además, como les decía a ustedes, miren, en una parroquia en Polonia, que desafortunadamente el demonio ha tomado posesión de Polonia con este payaso del nuevo presidente que fue colocado ahí por los poderes del nuevo orden mundial, eh, está destruyendo Polonia. Pero en una parroquia, una señora, cuando un sacerdote afirmó lo contrario a la doctrina de siempre, le salió del corazón y le gritó, eso no, eso es pecado, en homilía. ¿Qué es lo que hizo ella para muchos que estaban ahí, que le regresaron a ver y que pensaban que era una irreverencia, un escándalo? Eso causó en el sacerdote que reconozca su error y pida perdón públicamente. Dios le tocó. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos atrevernos a hacer eso? No sé. Algunas mujeres lo harán, pero estamos llamados a resistir. No podemos bajar la guardia, no podemos callarnos como que nada pasa. Desafortunadamente, es una pelea perdida. No, no es que les desanime, pero miren, nosotros hemos peleado esto por muchos años. Y yo he hablado sobre Amores Leticia con sacerdotes amigos, jóvenes, que supuestamente estaban abiertos a la tradición y que venían a hacerme preguntas, etcétera. Y cuando les hablaba de Amores Leticia, me decía, pero Carlos, no así, es que mira, el documento dice que son solo en situaciones particulares y con una prudencia pastoral que hay que dar la comunión a estas personas que están viviendo moro uxorio, fuera del matrimonio. Decía, no, padre, no puede ser. Dios no nos ha llamado a que corrijamos a bendecir nuestras situaciones irregulares, sino que salgamos del pecado. Pero no, no me aceptaba. Luego me enteré que este querido sacerdote por mí, ¿por qué me dijo esto? Es porque en el grupo de él, y es el peligro de los grupos hoy por hoy, de cualquiera que sean estos grupos, si no tienen una formación tradicional magisterial de siempre, sino solo Concilio Vaticano II y después, es de que este grupo estaba dirigido por dos, tres laicos, dos de ellos eran místicos que recibían mensajes, ¿no? Porque ahora todos reciben mensajes, y esta persona, esta vidente que decían ellos, recibía mensajes, les transmitía al sacerdote, pero ella estaba viviendo en adulterio con otro hombre que no era su esposo. Entonces, luego entendí por qué este sacerdote me dijo que en ocasiones particulares es posible dar, mirando la situación en la que viven, se puede dar la comunión, que es un absurdo, es ir contra toda la doctrina. Pero claro, a él le convenía porque su grupo tenía a una mujer y un hombre que vivían en adulterio que recibían mensajes de Dios, supuestos mensajes. Entonces, así como estamos, no nos van a hacer caso. Cada quien está bien su conveniencia por su grupo, por su apostolado, etcétera, y no quieren mover el bote.
Es una triste realidad, pero hagamos lo que se pueda desde donde estemos, rellenemos esa brecha por el momento, resistamos, qué sé yo, estudien su fe, argumenten aquellos que se puedan, pero como también nos recuerda otro gran místico estos días, es muy difícil. La gran mayoría de la gente son borregos. Hoy, si no están con el estado profundo, eh, con su Dios del Estado, están con la iglesia profunda. Es muy difícil. Tenemos que seguir luchando, pero ustedes tendrán prudencia cuando vean que no hay camino, pues paren y no, como se me ha recomendado igual a mí, no demos nuestra cabeza en bandeja de oro. Seamos prudentes y no demos las perlas a los cerdos. Así que en eso estamos.